Tren Maya, hace unas semanas, hace un mes más o menos, nosotros fuimos al tramo 5 del Tren Maya a preguntar a la gente qué opinaba sobre el tren y a ver cómo estaba el tramo 5. Para llegar, entramos por un camino en donde está justo a un lado de Río Secreto, por el ejido de Playa del Carmen, y junto está Calica. Esto prácticamente Calica, Río Secreto y Xcaret están a 1 kilómetro de distancia. Esto se lo planteamos, presidente, porque preguntándole a la gente qué opinaba sobre el Tren Maya, nos dieron dos posturas. Hubo unas personas, las menos, que nos dijeron que no conocían mucho, que no sabían en dónde se estaba construyendo, pero que sí sabían que había un tren y que qué bueno, ¿no? Pero no había como mayor opinión. Y hubo otro grupo que nos decía que incluso los turistas europeos estaban muy emocionados porque se habían enterado del Tren Maya y ya lo querían usar para conocer otras ciudades. Pero mientras nosotros investigábamos y le preguntábamos a la gente, nos encontramos con una periodista de Quintana Roo, con Selene Contreras, que ella ha estado investigando y ha estado llevando un caso particular en contra de uno de los socios de Río Secreto, que de hecho también es de los que está en esta campaña de Sélvame el Tren, sobre la invasión de unas propiedades. Están invadiendo propiedades, bueno, Otto Bombetrap particularmente está invadiendo propiedades en Yucatán o en Quintana Roo, perdón, y es un pleito que traen ahí, vaya, es algo incluso normal, ya así nos lo reportaron en Quintana Roo, la invasión de propiedades por parte de empresarios, que en vez de querer, o sea, en vez de hacer el avalúo y pagar como tal la propiedad, le pagan a unas personas para que invadan una propiedad, se haga un pleito legal y entonces se puedan hacer de la propiedad a un costo mucho menor del cual actualmente vale. Entonces, sobre esto preguntarle si ¿existe alguna estrategia o algo que pueda hacer el gobierno federal en contra de estas invasiones que en la región en realidad ya son normalizadas, que es un problema que viene desde hace mucho tiempo? En Yucatán también nos reportan otras invasiones por parte, ahí sí mencionan a Loret de Mola y mencionan a otro grupo de empresarios que están invadiendo propiedades privadas y sobre todo propiedades de adultos mayores y personas mayablantes. ¿Existe alguna estrategia que se pueda, en donde el gobierno federal pueda resolver estos problemas de invasión? Sí, estamos resolviendo problemas agrarios en la medida de lo posible, ¿no? Porque avanzó mucho del despojo de la propiedad social. Volvemos a Salinas. Reformaron el artículo 27 de la Constitución para poner al mercado las tierras ejidales. Y ahora hay ejidatarios que son latifundistas. Desde luego, no son campesinos. Hay gente que ha ido adquiriendo propiedades, sobre todo en zonas turísticas. Esa fue una reforma a la Constitución, al artículo 27, porque no se podía vender la tierra ejidal. Sin embargo, se llegó a estos extremos y, desde luego, con la corrupción se fue legalizando todo este despojo y da mucha tristeza de que los campesinos o hijos de ejidatarios ahora trabajan como peones asalariados en las propiedades que fueron de sus antepasados. En el caso de la Riviera Maya, ahí donde estuvieron, eso era tierra nacional. Es cosa de revisar la historia de Quintana Roo. Era un
estado muy despoblado. Todo esto que ahora es Playa del Carmen, ¿sí? Cancún mismo, en los años 50, en los años 60 del siglo pasado, no había población, era mucha tierra y poca gente. Entonces empiezan los desarrollos turísticos, era territorio y nombran desde el centro a los gobernadores y hubieron buenos gobernadores. Estoy tratando, Rojo Gómez fue gobernador de Quintana Roo y luego otros, David Gustavo Gutiérrez, pero en ese tiempo, cuando empieza el auge turístico, coincide con el inicio del gobierno de Echeverría. El proyecto de Cancún se diseña cuando estaba Antonio Ortiz Mena de secretario de Hacienda en el gobierno de Díaz Ordaz y empieza a construirse y a desarrollarse con Echeverría. Entonces, como pensaban en hacer un plan integral, se crearon fideicomisos. Ahí donde estuvieron ustedes era un fideicomiso, creo que es el fideicomiso de Xel-Há, si no me equivoco. Sí, estamos hablando de 50, 60, 100,000 hectáreas. Todo eso que era de la nación ya no existe. Todo eso se privatizó. Y ahí fue donde se hicieron estos desarrollos turísticos. Entonces, pues con sobornos a los antiguos pobladores les fueron comprando las tierras o las tierras nacionales las fueron adjudicando a particulares. Esa es la historia y por eso lo de Calica desde el gobierno de Salinas se entregó lo de los permisos de Calica y luego se renovaron los permisos hasta poseer 2.400 hectáreas para bancos de material. Y lo mismo en el caso de Xcaret y otros centros. Entonces, la principal oposición al Tren Maya viene de ahí, porque se sentían los dueños de ese paraíso. ¿Considera que Calica podría haber estado pagando sobornos a estos empresarios? Porque están realmente a un kilómetro, están a un kilómetro y hacen detonaciones. Sí, si no había soborno, había influyentismo. Porque uno de los permisos se entrega un día antes de que termine el gobierno de Zedillo, 1 o 2 días antes. Entonces, está documentado. Y muy influyentes, muy protegidos, porque
se trata de una de las empresas constructoras más fuertes en Estados Unidos. Se llama Vulcan. Entonces, tenían una demanda contra el gobierno de México, porque no se les autorizaba ampliar la extracción de material. Entonces llegamos a un acuerdo, es decir, a ver, ya no vamos a permitir que extraigan material, porque esto es un agravio, una destrucción al territorio. ¿Cuál es el término que no es ecocidio? Devastación. Desastre ambiental, un desastre ecológico, ambiental. Entonces llegamos al acuerdo, les dimos 2 o 3 opciones. Una, se les dan los permisos para que puedan construir con materiales adecuados, como campamentos, utilizar lo que ya escarbaron y que ya son como albercas. No sabíamos, por ejemplo, al principio que han extraído material de 8 o 9 metros de profundidad. O sea, debajo del mar. ¿Sí? Bueno, esa es una opción. Pero además les damos la concesión, se les otorga la concesión para que el puerto, en vez de estar sacando material, sea un puerto de cruceros, que no hay en esa zona, en el macizo continental, no hay. Sí, dijimos, siempre y cuando ya no sigan extrayendo material, que no usen como banco de material, porque se llevan ese material a Estados Unidos. De hecho, presidente, sobre este tema ha hablado